invitado, quiero rápidamente hacer un comentario sobre las jornadas que vivió Venezuela ayer. En primer lugar, bueno, el proceso de consulta realizada por la Mesa de la Unidad Democrática a los ciudadanos sobre la Asamblea Nacional Constituyente y otros puntos referidos pues al proceso político actual y al comportamiento, al rol de los poderes públicos. En segundo lugar, por supuesto, también el simulacro que hizo el Consejo Nacional Electoral. Más allá de las cifras que se manejen, que se vienen dando, bueno, ya el comando de la Mesa de la Unidad Democrática dio a conocer unas cifras que superan los 7 millones de personas, 7 millones 300, 400, de acuerdo a las estimaciones finales. Más allá de eso, lo importante es ver lo que pasó ayer en la calle. La calle habló claramente, el país lo vio, el mundo lo vio, hubo una movilización ciudadana importante con algunos elementos de violencia que lamentablemente empañaron la participación y el proceso como tal. Creo que hay un país que está reclamando cambios, eso hay que leerlo. Creo que el gobierno debe leer esos resultados. La oposición también tiene que leer esos resultados de ayer con responsabilidad patriótica, ambos con responsabilidad patriótica. A partir de ese resultado de ayer, a partir de lo que vimos ayer en la calle, la conclusión fundamental es un país que quiere resolver por la vía democrática sus diferencias, por la vía democrática, por la vía de la participación, por la vía del voto, por la vía pacífica. Y para que eso sea posible, obviamente tiene que haber un proceso de entendimiento para que podamos darle a los venezolanos esa posibilidad de que vayamos a, a contarnos. Igualmente, es importante que se den procesos de conversación entre gobierno y oposición para evitar que volvamos a una escalada de violencia. Es fundamental esto para el país, para la paz ciudadana. Es muy importante. Es importante, bueno, evaluar los escenarios a partir de ahora. El gobierno, evaluar, como yo mismo lo he planteado en otros momentos, la pertinencia o no de que vaya esa Asamblea Nacional Constituyente. Evaluar otras fórmulas que permitan resolver las contradicciones entre los venezolanos. Y también la oposición administrar con responsabilidad el resultado de ayer, con conclusiones que no deriven en mayor confrontación, que no deriven en situaciones que puedan poner en peligro la vida de venezolanos y que tampoco deriven necesariamente en desmovilizarse. Nadie plantea que se desmovilicen, pero sí una actuación con responsabilidad en el marco de la Constitución y de las leyes. Creo que Venezuela en este momento, después de la jornada de ayer, merece una oportunidad de resolver sus diferencias, o mejor dicho, los venezolanos merecemos la oportunidad de resolver nuestras diferencias en paz, en democracia y con la Constitución en la mano. Hasta aquí mi comentario y bueno, cada quien que piense lo que quiere, para eso estamos en Venezuela. Bienvenido Simón Calzadilla y una primera reflexión sobre esto de ayer. Gracias, Vladimir. Gracias a Globovisión por la invitación a participar en el programa. Y de verdad los venezolanos debemos sentirnos muy orgullosos. Es increíble, Vladimir, te confieso que yo tenía serias dudas. Yo trabajé hace unos años en el Consejo Nacional Electoral. Sé de cómo se realiza una elección, lo difícil que es la organización de un proceso nacional. Y cuando asumimos plantear este reto y anunciarlo hace apenas 2 semanas, era difícil tener claridad que pudiéramos tener el éxito. Porque la exigencia organizativa de algo como esto, imagínate los millones que invierte el Consejo Nacional Electoral en cada elección y que para eso dura 5, 6 meses, 3 meses, 2 meses preparándose, con plan república y con toda una logística impresionante, y que en 2 semanas el pueblo de Venezuela, más de 500.000 personas se organizaron para atender a más de 7.600.000, que es casi la cifra definitiva, una vez incorporado más del 5% de las actas que no habían llegado ayer cuando se dio el resultado, y que eso se dio con puro compromiso, con pura voluntad. La gente se organizó, preparó su comida, preparó su logística, atendió a la gente, estableció su propio plan de seguridad con los muchachos, y que todo se dio de una manera extraordinaria. Que el principal problema que tuvimos es que se nos agotaron las boletas, los cuadernos, y tuvimos que salir de emergencia a sacar copias, más allá de unas cosas que desentonaron, sobre todo lo que pasó en Cachi, que más adelante lo podemos explicar, comentar, pero que en esencia ni Chávez en su mejor momento y con una organización
a través del Consejo Nacional Electoral con más de 40.000 mesas y 14.000 centros, en comparación a 14.000 mesas y 2.000 centros, con apenas 2 semanas, no ha alcanzado la cifra de 7.600.000. Si El gobierno cuestiona esa cifra. el gobierno va a cuestionar todo lo que no le conviene. El gobierno ni siquiera aceptó los resultados del 6 de diciembre del 2015 y les escamoteó a los venezolanos su soberanía desconociendo a la Asamblea Nacional. Ahora desconoce la Constitución y ahora desconoce el mandato constitucional, que para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el único que lo puede hacer es el que detenta el poder constituyente originario, quien es el que puede convocarlo según lo dice el 347. Ese gobierno va a desconocer eso públicamente, pero ellos saben lo que pasó. Ellos saben que Nicolás Maduro, presidente del PSUV y presidente de la República, no pudo participar en el simulacro de ellos del Consejo Nacional Electoral. Porque a donde a él le corresponde, que es la Miguel Antonio Caro, en Catia, a 200 metros estaba un punto soberano, que tenía tanta gente, más de 5.000 a 10.000 personas reunidas para expresarse y manifestar su voluntad, que ellos trajeron autobuses de Vargas de todas partes, y lo que era un puñito, que la gente enseguida se iba. 2 veces intentó el presidente hacer la manifestación y no pudo. Eso fue en Catia, donde en la mañana unos colectivos quisieron sabotear y la gente los agarró. A 2 colectivos los apresó, les quitó las armas y se las entregaron a la policía. Eso sucedió en la mañana. En la tarde era tanta la cantidad de gente que cuando llegó el monseñor Urosa Sabino, el cardenal, perdón, la gente se fue en masa y empezó ya a establecerse en la avenida, lo que interrumpió el tráfico, y eso fue lo que generó que unos asesinos en la escaramuza dispararan, matando a una señora y hiriendo a otros. Eso te dice mucho de lo que está pasando en este país. Yo estuve en el sur de Aragua, que era una zona donde el chavismo ganaba con 70-80%. Ahí los puntos soberanos los abordaron masivamente en todo el país. Eso es una lectura que debe hacer el gobierno nacional. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, me gustaría saber cómo va a administrar, y por eso lo planteé en el comentario, la oposición estos resultados. ¿Qué es lo que viene? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Simón Calzadilla, dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela. Los próximos días se han sentado a discutir. Mira, Vladimir, hasta ahorita... Mucha gente cuestiona que es una mesa, pero no tiene silla para sentarse, para discutir. No. Hoy se hizo se está dando una buena reunión del G9. Yo me salí para venir al programa. Tenemos un mandato del pueblo venezolano que se expresó en esta tarjetica, pero también esta, que también es importante, porque la gente se llevó su compromiso y aquí puso su nombre y se comprometió: por el honor de mi país y mi familia, me comprometo solemnemente a participar en la tarea libertadora, en la tarea de rescatar la democracia, entendiendo que esto es un resultado que tenemos que seguir defendiendo, para lo cual vamos a seguir en nuestra tarea de organización y de activación en la calle, en el marco de la Constitución, de manera pacífica. Pero los comités para el rescate de la democracia siguen. Si logramos activar 2.200, 2.020 puntos soberanos, bueno, ya tenemos más de 2.020 comités para el rescate de la democracia. Tenemos que llevar esos comités a cada comunidad educativa, escuela por escuela, liceo por liceo, instituto universitario por instituto universitario, porque lo que nos estamos jugando es el destino del país. Tú has traído para acá a tu programa muchos candidatos a la constituyente y todos hablan. ¿Alguien te ha dicho cuál es el artículo de esta Constitución que les estorba para que este país salga adelante? ¿Alguien te ha dicho cuáles son los artículos que van a sustituir a estos, que son mejores que la Constitución que inició Chávez y que amerita una Asamblea Nacional Constituyente? Nadie te ha dicho qué van a cambiar de aquí, cuál es la nueva propuesta real, cuál es el obstáculo para que Venezuela se desarrolle que tiene esta Constitución. Es que esta Constitución de Chávez entonces era muy mala, que no la están respetando. El problema es que esta Constitución es democrática, el problema es que en el marco de las reglas aquí establecidas hay que hacer elecciones, y un gobierno que tiene 90% de rechazo, si hace elecciones sale del poder, pero esa es la regla de la democracia, y no reconocer eso es ofender a un pueblo, como no reconocer que 7.600.000 venezolanos en una campaña de 2 semanas, donde no pudimos ni siquiera salir por televisión, en cuñas, donde nuestra gente fue amenazada en los barrios con eliminarles el CLA,
Y sin embargo la gente se expresó de esa manera. Es una lectura importante que tiene que dar este gobierno. Hay preguntas acá, Simón. Sandra Gómez, vaya, ya solo pedimos que cumplan la ley, estoy cansada, no pida diálogo, pida justicia y ley. Bueno, ¿cómo es posible, me dicen aquí, que usted se haga eco de tremendo fraude y cómo comprobó que eran 7 millones, cómo los contó? Yo dije lo que pasó en las calles, más allá de la cifra, porque yo no tengo cómo verificar la cifra, pero estuve en la calle viendo. Lo importante es que la gente vea lo que pasó en la calle, lo que pasó ayer. Cada quien saque sus conclusiones. Aquí dice Alexis La Paz Ortega, lo sucedido ayer demuestra que hablando se pueden llegar a acuerdos, pero ambos tienen que respetar resultados. Fíjate, Vladimir. ¿Cómo evaluaron la movilización del chavismo ustedes ayer? Oye, mira, yo la vi muy precaria. Bueno, cuando el propio presidente no pudo ni siquiera hacer simulacro en su centro porque lo apabullaba el punto soberano que tenía al lado, man. En Katia. Eso te dice el país. Yo el que vi en los puntos que fui, ese simulacro era, oye, de verdad, muy poca gente. Ahora, yo no quiero medir por eso. Allá ellos con ese simulacro de un evento que es inconstitucional y que no han explicado para qué y qué es lo que quieren cambiar esta constitución, y que uno sabe que lo que quieren es eliminar el voto, lo que quieren es eliminar la propiedad privada y lo que quieren es instaurar un régimen que con el rechazo al 90% puedan continuar aferrados al poder. Y eso no lo va a tolerar el pueblo venezolano. Se está jugando sus libertades políticas, económicas y su futuro. Un pueblo que está pasando hambre y que este gobierno no le da respuesta, de un modelo fracasado. Ahora, fíjate, yo siempre he dicho que hay gente que tiene, que si el Consejo Nacional Electoral nos puede hacer fraude, que si esto, miren, un fraude siempre son muy pequeños, porque en un proceso electoral nacional son mucha gente que tiene que participar, y el 99% de los venezolanos es gente decente y honesta, indistintamente de su posición política. Y ayer hubo 14.000 mesas constituidas por más de 50.000 venezolanos que levantaron una acta correctamente según los papelitos que fueron consignados. Pero fíjate, pero aquí Edgar Villa pregunta, buenas tardes, podría preguntarle al señor, ¿quién certifica la cantidad sabiendo que se podía votar en varios sitios a la vez? Señor, y Audrey, ¿por qué quemaron las actas? Preguntan otros también. La quema de las actas es para preservar la identidad de la gente que votó, en virtud de que tenemos un gobierno que amenaza, un gobierno que quiere elaborar listas para excluir, es decir, es para proteger a la gente que fue. Ahora, las actas ya se recogieron al Consejo Nacional Electoral, los cuadernos los meten en una caja y los meten en un depósito. Si alguien impugna, es que buscan eso, pero lo que vale es el acta. En el caso venezolano, el acta y la transmisión que después es cotejada en sitio. Pero lo que vale es el acta, que es la contabilización de los papeletas que están en una urna y que los testigos y los miembros de mesa firman. Y yo creo que aquí los venezolanos, estoy convencido, son gente honesta que reflejó en el acta lo que estaba ahí en todos los centros o los puntos soberanos que nosotros establecimos. Eso es lo que te da garantía, la honestidad de un pueblo que quiere una Venezuela diferente y que no se merece seguir gobernada por una pequeña minoría que está sumergida en 40.000 acusaciones de corrupción. Ramón Ramos, el líder, después de los resultados de la consulta popular, ¿qué acciones inmediatas cree que se deben seguir realizando con el pueblo? Bueno, ya hoy se está dando una rueda de prensa de la unidad a donde vamos a decir algunas de las cosas. Por ejemplo, el tema de la escogencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron designados ilegalmente en diciembre del 2015. Eso ya se concluye prácticamente esta semana en acatamiento a esta decisión. Ahora, que las Fuerzas Armadas y todo funcionario público debe obedecer la Constitución en el año 99, del año 99 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, eso es un tema de las Fuerzas Armadas y todos los funcionarios públicos del país en el marco del artículo 333 de la Constitución. Y la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones, bueno, es un tema a donde el gobierno hoy tiene la palabra. El balón, ahorita, el pueblo venezolano. El presidente Maduro dijo precisamente que él estaba de acuerdo en resolver estos problemas a través de los votos. O sea, ¿qué pasó? La MUD tiene complejo en una negociación política. O sea, pero qué complejo. Uno conversa con mucha gente y de repente en privado te lo dicen, pero ¿le temen a una negociación política, sí o no? O sea, ¿creen que es posible o no es posible, no es viable? Pero es que una negociación política parte del que tiene la capacidad de realizar una negociación política consensuada por los venezolanos. Cuando el presidente Nicolás dice, esto lo podemos resolver al voto, bueno, en un proceso electoral que acordemos todos, no en un proceso electoral, casi que es una primaria del PSUV, como es esta cosa de la Asamblea Nacional Constituyente ilegal. Eso no sirve. Pero para llegar a esa elección hay que sentarse, ¿verdad? Pero por supuesto, es decir,
si el presidente dice, miren, en atención a lo que pasó, los gobiernos internacionales, que no hay un clima lo suficientemente adecuado en el país para llevar adelante esta Asamblea Nacional Constituyente, y retira esa propuesta, y bueno, vamos a ir a los procesos electorales que hay, vamos a definir un proceso electoral, vamos a conversar ya cómo vamos a lograr restablecer la soberanía en el pueblo venezolano, coño, nos sentamos a conversar. Hay un tuit para ti. Antonio Luis Arocha. Señor Calzadilla, ¿no será ingenuo pensar que este gobierno sale con una consulta popular? Muchas dictaduras han salido son con los votos, o es que Pinochet no salió con votos. Que me expliquen, pues. Pinochet, un dictador duro, de derecha, terrible, salió con votos. Las dictaduras salen con votos. Las democracias se pierden con golpes o con funcionarios electos que empiezan a irrespetar las reglas de juego. Pedro Castro, Vladimir, ayer no se manifestaron partidos, fueron vecinos con recursos limitados, unidos por un fin en común. Y hay algunos comentarios que me hacen con respecto a declaraciones de mi hermano Ernesto. Mire, él tiene sus redes sociales, escríbanle a él es responsable de lo que dice y lo que hace. Yo respondo por mí y es suficiente. Otros comentarios por acá para Simón Calzadilla. Dile al diputado, dice Carlos Villamil, que lo lograremos, seguiremos luchando por nuestra libertad, viva Venezuela. Ayer no se manifestaron los partidos, fueron vecinos con recursos limitados unidos por un fin en común, dice Pedro Castro. Eso es correctísimo. Es decir, fueron los partidos, fueron los vecinos, fueron los sindicatos, fueron los empresarios, fueron los trabajadores, fueron todo el mundo, los estudiantes. Es decir, la familia venezolana que quiere un destino mejor, que quiere una Venezuela digna, ayer participó en la organización y en la manifestación de su voluntad y en su compromiso. Antonio Luis Arocha, la mejor manera de estrellarse es descalificar la realidad, cerrar los ojos y seguir adelante. Ajá, otro comentario. No entiendo, el rep en el exterior es de 100.945, votaron 638.000. Recuerden, en primer lugar, votó 6 veces y no, José Verde. Déjame explicar eso. Por supuesto que es así, porque muchos venezolanos se han ido del país, pero no han modificado su nueva dirección del registro electoral en el exterior, seguro que aparecen en Venezuela. Y aquí podía manifestar su voluntad todo venezolano mayor de 18 años, el que cumplía años ayer domingo, podía hacerlo, así no estuviese inscrito en el registro electoral permanente, porque esto era una acción de todos los venezolanos. Único requisito, su cédula de identidad o su pasaporte, mayor de edad, hasta los 18 años. Si cumplía ayer 18 años, podía hacer su manifestación de voluntad. Eso era el único requisito. Pero lo que te dice es que 600.000 votos en el exterior es que en los últimos 2 años más de 600.000 venezolanos se han ido de nuestro país y que en la mayoría son jóvenes. Eso es la lectura correcta que hay que darle a eso. Y qué tristeza que este pueblo, que más bien que recibía en nuestro territorio a jóvenes del mundo, hoy nuestros jóvenes están yendo para todas partes porque no consiguen futuro en su país. Estamos luchando, todos los hombres y mujeres de la familia venezolana, es precisamente para revertir eso y para que nuestros jóvenes puedan realizar sus sueños aquí. Pregunta por aquí, si este gobierno sale por voto, ¿por qué no seguir el cronograma electoral como las gobernaciones y la presidencial? El problema es que el gobierno no quiere hacer las elecciones, no quiso hacer las elecciones de gobernadores, no quiso que el pueblo se manifestara en el referéndum revocatorio, no aceptó las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional cuando quedó en minoría, desconoce la Constitución y ahora nos viene con una Asamblea Nacional Constituyente que según esta Constitución tiene la misión de cambiar a esta Constitución y el ordenamiento jurídico y no te han dicho ni siquiera qué artículo es el que quieren sustituir. Alexis Bolívar, como venezolano quiero asegurarme de que mi nombre no haya sido utilizado en el plebiscito, donde recurro para verificar. Puede ir a las instancias de la unidad, no se preocupe por eso. Los venezolanos que usted vio en la cola son venezolanos de carne y hueso que con su cédula lo manifestaron. Preocúpese por si está inscrito en un red sectorial que no sabemos de dónde lo construyeron y como ya están apareciendo denuncias, gente que empieza a aparecer en un red que sí de trabajador cuando él no pertenece a ningún sindicato, o gente que aparece en un sitio y no aparece en otro, porque esa Asamblea Nacional Constituyente, esas bases comiciales, hablan de unos sectores cuyos registros electorales no existen en el país y que los están construyendo en oficinas del PSUV para hacer su propia interna ahí. Por eso es que no podíamos participar en esa patraña, porque de paso no fue convocado por el pueblo venezolano. La movilización del oficialismo, me gustaría que la evaluara. La movilización, la verdad es que nosotros estábamos concentrados en nuestra movilización. Ahora, yo vi
en Camatagua, en San Casimiro, en el sur de Aragua, que me correspondía, y los puntos del simulacro estaban vacíos. Fíjate lo que me dice Mientras que Nani M por aquí. Vladi, tú y el invitado, como siempre, invisibilizan a los chavistas que también se movilizaron. Eso es un error. Bueno, lo hemos dicho, se movilizaron también. Ahora, me gustaría evaluar contigo. El problema es que, fíjate, eso fue un El evento... chavismo es una fuerza indiscutiblemente. O sea, tú no puedes decir que el chavismo desapareció, pero... No desapareció, pero lo que tu... sí nos están diciendo todas las encuestas es que de 22% que tenía Nicolás hace 3 meses, ahorita todas las encuestas dicen que el 90% de los venezolanos rechaza la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir eso? Que Nicolás con esa propuesta se podó él mismo su base de sustentación y perdió la mitad en esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Es impresionante, increíble que un sector gobernante crea que en nuestro país, después de 57 años de democracia, una minoría de un 10% le puede imponer a una mayoría de un 90% un cambio en las reglas de juego democráticas por un sistema para ellos perpetuarse en el poder. Esa no existe, Vladimir, y los venezolanos no la vamos a permitir y nos estamos organizando para derrotarla y construir una Venezuela diferente. Muchas gracias por haber Muchas venido. gracias a ti, Vladimir. Simón Calzadilla, dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela. Hacemos la pausa política, la una nuestra etiqueta y regresamos con Hindo Anderi, colega periodista, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos.